Historia que no te dejará dormir. La casa que se oye respirar. Ubicación: Cuetzalan, Puebla. En una de las calles empedradas de Cuetzalan, a mitad de la montaña, hay una casa abandonada entre el musgo y la neblina. No aparece en los mapas, pero los guías turísticos la conocen y evitan hablar de ella. Una antropóloga extranjera rentó esa casa sin saberlo. Quería escribir sobre tradiciones locales, nahuales, cuevas rituales, pero en cuanto se instaló algo, no cuadraba. Las paredes estaban tibias al tacto como si la casa tuviera temperatura propia. De noche, comenzó a escuchar algo inquietante. Una respiración lenta, profunda, como de un cuerpo dormido. Pero no venía de afuera, sino desde las paredes. Intentó grabarlo, pero el audio siempre salía en blanco, y cada mañana encontraba sus zapatos en otra habitación, como si alguien los hubiera usado. Una noche, encontró una figura de barro frente a su puerta. Tenía forma humana, pero sin rostro, y en su pecho una inscripción: no es casa, es cuerpo y tú eres huésped. Al intentar escapar, descubrió que la puerta principal ya no daba a la calle, sino a una escalera de piedra descendente, como si la casa se hubiera volteado hacia adentro, como si quisiera tragársela. Nunca salió. Hoy los niños de Cuetzalan juegan a lanzar piedras a esa casa. Si alguna no rebota, es porque la casa ya volvió a abrir la boca. Historia que no te dejará dormir. La cueva que pide nombres. Ubicación: cerca de Mitla, Oaxaca. En una zona boscosa al este de Mitla, los zapotecas creían que había cuevas que no llevaban al centro de la tierra, sino al centro del alma. Una de ellas aún existe, escondida tras arbustos secos y piedras marcadas con símbolos. No está señalada en los mapas, pero cada tanto alguien la encuentra. Una joven arqueóloga entró con equipo ligero y una libreta. En la entrada un letrero tallado en piedra decía: antes de entrar di tu nombre, y al salir, deja el que ya no eres. Ella lo tomó como una inscripción ceremonial. Se presentó en voz alta y avanzó. Durante los primeros metros todo era normal. Paredes húmedas, oscuridad, eco. Pero a medida que bajaba, las paredes comenzaron a repetir su voz. No como un eco, sino como si alguien más la estuviera diciendo al mismo tiempo. Anotó todo. Al fondo encontró un espacio circular con rocas en forma de espiral. Y en el centro, otra inscripción, más reciente: no digas tu nombre 2 veces. Ya lo escucharon. Al intentar regresar, las paredes comenzaron a cambiar. El camino ya no era el mismo. Y al revisar su libreta encontró algo más. Cada página tenía su nombre escrito. Miles de veces, con una caligrafía que no era la suya. 3 días después, su mochila fue hallada en la entrada, pero ella no. Desde entonces, quienes se acercan a esa zona reportan escuchar su voz entre los árboles, preguntando: ¿qué nombre vas a dejar tú? Historia que no te dejará dormir. El Panteón sin lápidas. Ubicación: región rural entre Veracruz y Oaxaca. Ubicación exacta omitida por el testigo. Un periodista investigaba desapariciones no registradas en comunidades rurales. Durante su búsqueda, escuchó hablar de un panteón sin nombres, escondido tras un cañaveral viejo. Para llegar tenía que seguir una vereda que no aparecía en Google Maps. Solo los locales sabían cómo encontrarla, y ninguno quería acompañarlo. Al llegar, lo primero que notó fue el silencio. No había cruces, no había flores, solo montículos de tierra, y en cada uno, una roca blanca, limpia, sin marca alguna. Un hombre mayor lo alcanzó y le dijo: aquí no se entierran muertos, aquí se deja lo que nadie debe recordar. El periodista pensó que era metáfora, pero al anochecer, comenzó a escuchar algo. Pasos en la tierra suelta, susurros, como si alguien leyera una lista de nombres, pero ninguno dicho en voz alta. Tomó fotos del lugar, pero en todas salía borroso, menos una imagen clara de una fosa recién hecha. Y al pie de la tumba una nota. Este sí preguntó demasiado. Desde entonces nadie volvió a saber del periodista, pero meses después, otro reportero anónimo recibió un paquete. Solo traía una fotografía impresa. Era la misma fosa, y esta vez la roca tenía una marca, las iniciales del periodista tatuadas en piedra. Historia que no te dejará dormir. El color número 8. Ubicación: Bacalar,
Quintana Roo. Los guías turísticos repiten lo mismo. La laguna de Bacalar tiene 7 tonos de azul. Cada uno depende de la profundidad. Pero en 2021, un buzo independiente dijo haber encontrado un octavo, un azul tan oscuro que parecía tragar la luz. No compartió coordenadas exactas. Solo subió un video donde decía: algo está vivo ahí abajo. No animal, otra cosa. 2 días después desapareció, pero su cámara fue recuperada flotando cerca del canal de los piratas. El video muestra su inmersión normal, peces, raíces, claridad, hasta que llega a una zona donde el agua cambia de tono repentinamente, casi negro. No hay burbujas, no hay luz, solo una voz, distorsionada bajo el agua que dice: ¿cuántos colores puedes ver antes de no poder volver? Luego, la cámara se apaga. Desde entonces, algunos pescadores locales dicen que por las noches aparece una franja oscura en la laguna. No se mueve con el viento, no refleja la luna, solo espera, y si alguien nada sobre ella, nunca vuelve a salir con los ojos abiertos. Historia que no te dejará dormir. La misa que no terminó. Mocorito, Sinaloa. A las afueras del pueblo hay una pequeña capilla cubierta de maleza. No aparece en los mapas. Cerró hace décadas, luego de un incidente durante una ceremonia. Nadie habla de lo que ocurrió. Un joven fotógrafo la encontró por casualidad. Al entrar notó que todo parecía congelado en el tiempo. Bancas, libros, velas y una figura cubierta con un velo oscuro en el altar. Intentó tomar una foto, su cámara falló. Usó su celular y al ver la imagen algo no encajaba. Él aparecía arrodillado con el velo sobre su cabeza y al fondo, varias personas miraban en silencio, pero él estaba completamente solo. Salió corriendo, pero al regresar al pueblo, todos los relojes seguían marcando la hora exacta en la que entró. Intentó borrar la foto, pero el archivo ya tenía un nuevo nombre. La ceremonia apenas comienza. Desde esa noche, nadie ha querido volver a ese lugar. Y cada año, en la misma fecha, la puerta aparece abierta con una vela encendida, como si alguien lo estuviera esperando. Historia que no te dejará dormir. La estación que nunca dejó de transmitir ubicación. Frontera norte de México. Estado no revelado por seguridad del testigo. En un cerro aislado, justo donde comienza el desierto, hay una estación de radio abandonada desde 1993. Se suponía que transmitía noticias locales, pero tras un escándalo nunca explicado fue cerrada. Sin embargo, la frecuencia 98.4 aún transmite todas las madrugadas. No hay música, no hay locutor, solo sonidos de fondo como pasos, risas distantes y a veces alguien leyendo nombres muy lentamente. Un técnico de telecomunicaciones decidió investigar por curiosidad. Subió solo, con una grabadora de banda corta, y al llegar al edificio encontró todo cubierto de polvo, excepto la cabina. La luz roja estaba encendida, y el micrófono, caliente, decidió entrar. Al sentarse la señal cambió. Ahora podía escuchar claramente una voz. Bienvenido, no hables aún. Todavía no es tu turno. Intentó salir, pero la puerta ya no respondía. La grabadora captó la siguiente frase dicha con su propia voz, aunque él no la había pronunciado. Aquí el silencio también se transmite. Desde esa noche, la frecuencia cambió su patrón. Ahora transmite todos los días exactamente a las 3:33 am, y siempre termina con una frase distinta. El último registro fue: ya llegó el siguiente. Historia que no te dejará dormir. El pabellón azul, ubicación: Isla Mujeres, Quintana Roo. En la parte sur de la isla, entre matorrales y caminos no señalados, hay una construcción sin terminar. Los pescadores locales le llaman el pabellón azul, porque alguna vez iba a ser un hospital marino. El proyecto fue abandonado, pero las luces del segundo piso aún se encienden algunas noches. Una turista de Ciudad de México, amante del buceo y los lugares ocultos, se enteró por un taxista. Decidió explorarlo por la tarde. Llevaba su celular y una linterna UV. Al entrar encontró camillas oxidadas, escritorios cubiertos de algas secas, y en una de las paredes, un calendario detenido en el año 1998. Pero lo más extraño fue un pasillo sin ventanas al fondo del edificio. Paredes limpias, piso seco, y al final,
Una puerta azul con una placa sin letras. Solo una inscripción escrita a mano. Aquí no curamos el cuerpo. Aquí se deja. Entró, el celular dejó de funcionar, y en la linterna comenzaron a aparecer manchas fluorescentes en el piso. Eran huellas descalzas, muy pequeñas y subían por las paredes. Salió corriendo, y al llegar a la calle revisó el celular. Una sola imagen se había guardado. Ella misma, parada frente a la puerta azul. Pero su sombra no coincidía. Era más alta y sonreía. Desde entonces el pabellón sigue vacío, pero cada luna llena, alguien reporta ver luces en la segunda planta, y siempre la misma figura en la ventana, esperando. Historia que no te dejará dormir. El camino que se hunde, solo ubicación. Pantanos de Centla, Tabasco. Un investigador ambiental fue asignado a cartografiar una zona poco explorada de los pantanos de Centla. Llegó con GPS, dron y equipo de comunicación. Los pescadores le advirtieron: no te metas donde el agua no refleja el cielo. Lo tomó como superstición, hasta que vio una zona donde los árboles sí se reflejaban, pero el cielo no, solo una sombra inmóvil. Caminó por una vereda de tierra firme entre el pantano, ancha, estable, pero al avanzar, escuchó un sonido detrás. Chapoteos. Como si alguien viniera caminando descalzo, imitando sus pasos con retraso de un segundo. Al girarse no había nadie, pero al mirar el GPS, notó que el camino ya no estaba trazado, como si nunca hubiese existido. Intentó regresar, pero la vereda ahora estaba cubierta de agua, aunque él no recordaba haber cruzado ningún canal. De pronto el radio se activó solo, y una voz suave dijo: si caminas sobre lo que no existe, te conviertes en parte de eso. El dron fue hallado días después atrapado entre raíces. El video final muestra una figura al fondo del pantano, inmóvil como de lodo, y justo antes de apagarse, alza la mano. Desde entonces los pescadores evitan esa zona. Dicen que de vez en cuando el pantano les devuelve una huella, que no pertenece a ningún animal. Historia que no te dejará dormir. El ritual que nadie debía recordar. Ubicación: Sierra Mix, Oaxaca. Un grupo de estudiantes de antropología fue a documentar vestigios en una cueva señalada en un viejo códice zapoteca. El lugar no estaba registrado oficialmente, solo aparecía en un fragmento roto con una advertencia: quien repita lo escrito, que se despida del nombre que lleva. Lo tomaron como metáfora, pero al llegar a la cueva todo comenzó a sentirse demasiado silencioso. Las linternas funcionaban, pero el sonido no rebotaba, ni el eco. Al fondo de la cueva, encontraron una piedra tallada como altar, y sobre ella, una serie de símbolos repetidos en forma circular. Uno de ellos, sin saberlo, lo trazaron con una tiza para estudiarlo. Solo uno. Esa misma noche comenzaron los cambios. Uno de los estudiantes despertó hablando en un idioma que nadie reconocía. Otro decía que su sombra ya no era suya, que se movía antes que él. Intentaron regresar al pueblo, pero la vereda ya no era la misma, y el GPS solo marcaba un punto fijo, aquí, sin coordenadas. El último mensaje que enviaron decía: el ritual sigue. Nunca terminó, solo necesitaba ser recordado. Desde entonces las cuevas fueron selladas por autoridades locales, pero a veces se escucha algo salir de ellas. El sonido de voces que no piden ayuda, solo repiten un nombre, uno distinto cada vez. Historia que no te dejará dormir. El marcador de obsidiana. Ubicación: Ixtlán del Río, Nayarit. En 1997, un grupo de trabajadores abrió una zanja en un terreno privado, cerca de la zona arqueológica de Los Toriles. Esperaban encontrar piedra volcánica o restos comunes, pero hallaron algo que no estaba registrado. Una estela de obsidiana, negra y brillante, sin tallas visibles. La movieron. Y desde ese día el dueño del terreno comenzó a soñar con pasillos subterráneos, humo y figuras que no tenían rostro. Todo parecía ficción. Hasta que un arqueólogo local visitó el lugar. Le bastó ver la piedra para alejarse de inmediato. Solo dijo una frase: eso no es un altar, es un marcador, y lo movieron. Esa misma noche, una grieta apareció justo donde estaba la estela, y desde abajo se escuchaban voces, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. Pero no pedían ayuda, solo repetían: ya no está donde debía. El dueño decidió devolver la piedra al lugar exacto,
pero al hacerlo, notó algo nuevo en su superficie. Una figura humana, idéntica a él, tallada en miniatura, con los brazos alzados y la boca abierta. Intentó destruirla. No pudo. Semanas después desapareció. Y ahora, quienes se acercan al sitio sin permiso encuentran fragmentos de obsidiana con formas geométricas que parecen encajar entre sí, como si formaran un mapa. Un mapa que no apunta a ningún lugar visible, solo hacia abajo. Historia que no te dejará dormir. El túnel del eco equivocado. Ubicación: Salvatierra, Guanajuato. Bajo el exconvento franciscano, se extiende una red de túneles de la época virreinal. Algunos fueron usados durante guerras, otros como rutas de escape. La mayoría están cerrados, pero uno de ellos, según dicen, se sigue abriendo solo. Un joven arquitecto, de paso por Salvatierra, logró permiso especial para bajar con un guía. Querían registrar la acústica del lugar, pero en el túnel más angosto notaron algo raro. Todo sonido se repetía, pero al revés. El guía se detuvo. No quiso avanzar. Dijo que esa parte ya no respondía al tiempo actual. El arquitecto insistió, y cuando caminó unos metros más, comenzó a escuchar pasos detrás de él. Al girarse no había nadie. Grabó audio. Al reproducirlo, escuchó su propia voz diciendo cosas que él nunca dijo. No regreses. Este cuerpo ya tiene otro eco. Salió del túnel en silencio, pero al llegar a su hotel, notó algo imposible. Su reflejo abría la boca un segundo antes que él, como si su eco ya no le perteneciera. Intentó irse de Salvatierra al día siguiente, pero la central de autobuses estaba cerrada, y en su bolso apareció un mapa del túnel, con su nombre, tallado en la parte más profunda. Historia que no te dejará dormir, donde el eco se traga tu nombre. Ubicación: Aquismón, San Luis Potosí. Un grupo de excursionistas visitaba la zona para conocer la famosa Cueva de las Golondrinas. Uno de ellos, fotógrafo independiente, decidió separarse del grupo en busca de tomas menos turísticas. Caminó entre la selva espesa hasta encontrar una abertura en el suelo. Un pozo perfecto, con paredes lisas, pero sin sonido. Arrojó una piedra. No se escuchó nada, ni eco ni golpe, como si la piedra hubiera dejado de existir. Curioso, se acercó más, y justo al mirar dentro vio algo imposible. Su propio rostro reflejado, mirando desde abajo. Volvió al campamento, pero esa noche no pudo dormir. Soñaba que el pozo se abría dentro de su habitación, y una versión suya, más pálida y silenciosa, lo observaba desde el borde. Al regresar a la ciudad revisó sus fotos, y en todas las imágenes del pozo, aparecía alguien parado justo detrás de él, pero él estaba solo. Siempre estuvo solo. Meses después se reportaron más casos. Turistas que aseguraban escuchar su nombre dentro del pozo, aunque nadie lo dijera en voz alta. Desde entonces los guías locales dan una advertencia extra. Si ves el pozo que no hace eco, da la vuelta. Lo que está abajo no quiere subir, quiere que tú bajes. Historia que no te dejará dormir. El pueblo que olvidó su nombre. Ubicación: Nombre de Dios, Durango. En Nombre de Dios hay un barrio abandonado que nadie quiere visitar. Se llama la Cuesta de los Olvidos. Los lugareños aseguran que quien pasa una noche ahí al despertar no recuerda quién es ni de dónde viene. Un reportero decidió investigar. Llegó al barrio al atardecer con cámara y grabadora. Al principio, solo encontró casas vacías y paredes cubiertas de grafitis antiguos incomprensibles. Al caer la noche, empezó a sentir que algo le faltaba. No podía recordar ni su nombre completo, ni la razón por la que estaba ahí. Sus recuerdos se confundían, como si alguien estuviera borrándolos. Grabó todo, pero al revisar la grabación su voz no estaba. Solo se escuchaba un susurro constante, una frase que se repetía una y otra vez: aquí nadie es nadie. Al intentar irse, descubrió que el camino de regreso estaba cubierto de niebla, y en cada casa vacía una luz titilaba, pero nunca se encendía. El reportero desapareció esa misma noche. Solo quedó su cámara, con un último video donde en lugar de su cara aparece un rostro difuso, y la frase que nunca dejó de sonar: olvida tu nombre, olvida tu historia. Historia que no te dejará dormir. El bosque que respira. Ubicación: Villa del Carbón, Estado de México.
En las profundidades del bosque cerca de Villa del Carbón, hay un sendero que pocos se atreven a recorrer. Los habitantes hablan de él en voz baja como el Sendero del Suspiro. Dicen que al caminar por ahí el bosque parece respirar. No con viento, sino con un latido lento y profundo. Un suspiro que se siente en el pecho, pesado y constante. Un grupo de excursionistas se perdió en ese sendero una tarde de otoño. La brújula dejó de funcionar. Los celulares mostraban señal, pero nadie contestaba. Y el susurro del bosque los seguía a todas partes. Una noche, al sentarse para descansar, uno de ellos escuchó un suspiro, pero no venía del bosque, sino de detrás de un árbol cercano. Al mirar, vio una figura humana casi traslúcida que se desvanecía con cada exhalación. No tenía rostro, solo un vacío oscuro. Intentaron huir, pero el bosque se cerraba a su alrededor, como si el suspiro fuera una invitación o una advertencia. Solo uno logró salir y contar la historia, pero desde ese día, su aliento nunca volvió a ser el mismo. Siempre es pesado, como si llevara el peso del bosque en sus pulmones. Historia que no te dejará dormir. La casa que recuerda ubicación. Zona rural, México. En un pequeño pueblo hay una casa abandonada desde hace décadas. Nadie sabe quién vivía ahí ni por qué. Se fue. Pero todos los vecinos coinciden en algo. La casa parece recordar a sus antiguos dueños. Un joven curioso decidió entrar una tarde para grabar contenido para redes. Al principio, solo encontró polvo, muebles cubiertos y el silencio habitual. Pero al recorrer los cuartos comenzó a escuchar susurros, como voces lejanas que intentaban recordar algo. Al tocar una vieja mesa, sintió un cambio brusco de temperatura. De repente en las paredes aparecieron sombras, formas humanas que se desvanecían al instante. Su cámara grababa todo, pero al revisar el video notó algo más. Las sombras parecían repetir movimientos, como si la casa estuviera mostrando fragmentos de vida pasada. Quiso salir, pero la puerta principal no se abría. Al girarse, vio una figura parada en el umbral de una habitación. Un reflejo borroso, sin rostro, que lo observaba. Logró abrir la puerta y salir corriendo, pero cuando revisó las grabaciones vio que la última imagen no era suya. Era la de alguien más, con ojos vacíos, sonriendo. Desde entonces, nadie ha querido entrar a esa casa. Y cuando pasa alguien cerca, parece escuchar un suspiro, como si la casa estuviera viva y esperando a que alguien recuerde. Historia que no te dejará dormir. La luz que nunca se apaga. Ubicación: Huichapán, Hidalgo. En el centro histórico de Huichapán hay un callejón estrecho conocido como el Callejón de las Velas. Dicen que desde hace siglos una vela se mantiene encendida en la misma esquina, aunque nadie la encienda ni la apague. Un turista decidió pasar la noche cerca para descubrir el secreto. Se instaló con su cámara y grabadora. Al caer la noche, vio cómo la vela aparecía sola, con una llama temblorosa pero constante. No había nadie cerca. Intentó apagarla, pero la llama se negaba a extinguirse. De repente escuchó pasos detrás. Al voltearse, no vio a nadie, pero en el reflejo de una ventana apareció una figura vestida de época colonial, con una vela en la mano. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño. La figura comenzó a caminar hacia él, pero cada vez que se acercaba la vela encendida se multiplicaba, llenando el callejón de luces que parecían susurrar. El turista intentó huir, pero el callejón se volvió interminable. Cada vez que giraba una esquina, la vela estaba justo detrás y la figura se hacía más nítida. Al amanecer, solo se encontró su cámara, grabando la última escena. Una vela que se apagó lentamente y una voz que susurró: «Esta luz nunca muere, tú tampoco». Desde entonces, nadie ha vuelto a ver al turista. Pero en las noches claras en Huichapán, el callejón de las velas sigue iluminado. Historia que no te dejará dormir. La ola que regresa. Ubicación: Zipolite, Oaxaca. En la playa de Zipolite hay una leyenda que pocos turistas conocen. Dicen que, en noches sin luna, una ola llega más alta y silenciosa que las demás. No trae espuma ni ruido, solo arrastra consigo algo. Un grupo de amigos decidió acampar en la arena, desafiando las historias. Pasaron la noche entre risas y fogatas, hasta que uno de ellos notó que la marea subía más rápido de lo normal. De repente la ola silenciosa llegó y se llevó una tabla de surf. Pero no solo eso.
Uno de los amigos desapareció sin que nadie lo viera caer al agua. Buscaron hasta el amanecer, pero solo encontraron huellas, que parecían entrar al mar y no salir jamás. Desde entonces, cada vez que alguien camina solo por la playa, escucha un susurro entre el viento. Vuelve a la orilla. La ola siempre regresa. Registro número 48. Lo que cayó en la laguna de Atotonilco. Enviado por Anónimo, desde Villa Corona, Jalisco. La laguna no volvió a hervir igual después de aquella noche. En 1998, durante una tormenta eléctrica, algo cayó en la laguna de Atotonilco. No era un rayo, no era basura espacial. Los pescadores dicen que el agua se levantó como si algo enorme hubiera caído, pero no hizo sonido al tocar el agua. Días después, peces flotaban muertos. El lodo burbujeaba en zonas donde antes no lo hacía. Y cada noche, a las 3:00 am, la laguna brillaba desde el fondo, como si algo se moviera ahí abajo. Una familia que acampó cerca reportó haber visto una figura alta, delgada, sin rostro, caminando a la orilla, como si esperara que algo saliera. La leyenda dice que lo que cayó esa noche no se fue, solo se hundió, y que cuando el agua se enfríe por completo, va a volver a salir. ¿Has escuchado sobre luces o caídas extrañas en tu zona? Manda tu historia. Aquí la documentamos. Registro número 49. El hombre que habló con la marea. Enviado por Ignacio R., 58 años. Ubicación: Playa Balandra, La Paz, Baja California Sur. El mar me habló, no con palabras, con recuerdos que no eran míos. Ignacio era pescador retirado. Una madrugada fue a caminar por la orilla de Balandra. Dice que el agua estaba demasiado quieta, como si el mar contuviera la respiración. Se acercó a una roca solitaria, la misma que los locales llaman la silla del gigante. Al tocarla, sintió una corriente cálida en la palma, y un recuerdo que no era suyo le inundó la mente. Una mujer de otro tiempo, un barco hundido y una promesa sellada con un canto. Ignacio asegura que al mirar el agua, vio a la mujer del recuerdo salir del fondo, con ojos oscuros como perlas. Ella no hablaba, pero entendía, y le dijo sin decirlo: «Has escuchado mi historia, ahora llévala contigo». Desde ese día, Ignacio no ha vuelto a soñar nada suyo. Cada noche vive memorias ajenas de vidas que nunca vivió. No todo lo que se encuentra en el mar es nuestro. A veces lo que brilla en el fondo es un mensaje. Registro número 50. El canto bajo el agua. Enviado anónimamente. Ubicación: Playa Escondida, Islas Marietas, Nayarit, México. Solo escuchaba un susurro debajo del agua. No era el mar, era una voz. Un grupo de turistas llegó temprano a la famosa Playa del Amor. Entre ellos, una joven se alejó del grupo. Se metió al agua sola, con snorkel. Uno de los guías la vio sumergirse, pero no volver a salir. Durante 15 minutos la buscaron. Nada ni rastro. Justo cuando estaban por dar aviso a la marina, ella emergió sin ayuda. Estaba sonriendo, los ojos vidriosos. No habló durante el resto del día. Horas después, ya en el hotel, empezó a dibujar símbolos en las paredes del baño, con su propio labial. Dijo una sola frase antes de que la sacaran de la habitación. Ella está cantando aún. Quiere otra voz para su coro. Los guías de la isla, según un testimonio no oficial, prohíben desde entonces nadar en una cueva sumergida cercana, conocida entre los locales como la boca que respira. Dicen que el agua ahí no solo ahoga, también guarda lo que roba. Algunas playas no guardan silencio, cantan. Y si escuchas demasiado tiempo, terminas cantando también. Historia para no dormir. La sombra del desierto. Inspirada en hechos ocurridos entre las dunas del desierto de Altar, Sonora. Dicen que en el desierto hay cosas que no hacen sombra, y otras que solo son sombra. Un chofer de tráiler cruzaba la Ruta 2 de madrugada. Tenía el sueño vencido, pero no podía detenerse. Su carga iba directo a Nogales. Al pasar por un tramo entre Caborca y Sonoita, notó algo raro. La luna iluminaba claro, pero su tráiler no proyectaba sombra en la carretera. Pensó que era cosa de su vista. Siguió conduciendo, hasta que escuchó un golpe seco sobre la cabina. Frenó, salió con la linterna, nada. Al regresar al asiento,
El retrovisor mostraba una silueta negra sentada detrás de él. No se movía, no hablaba, solo estaba ahí, completamente inmóvil. El motor no arrancó. El radio solo hacía estática. Quiso salir corriendo, pero la puerta no se abría. La silueta le dijo con voz arenosa: «Tu sombra ya no te pertenece». Horas después lo encontraron caminando solo por la carretera, deshidratado, sin zapatos. El tráiler estaba a más de 10 kilómetros, sin huellas alrededor. Y en el parabrisas, escrita con tierra seca, había una palabra: devuelto. Historia para no dormir. El silbido en Zipolite. Zipolite, Oaxaca. Una turista decidió acampar sola frente al mar de Zipolite. Decía que el lugar le transmitía algo ancestral. Esa noche escuchó un silbido suave entre las olas. No viento, un silbido, con ritmo. Salió de su tienda y lo vio. Un hombre alto, quieto, completamente cubierto de algas secas. No tenía rostro, solo silbaba, como si la llamara. La mujer no gritó, no corrió, solo caminó directo hacia él y se metió al mar. Nunca encontraron su cuerpo, pero los pescadores dicen que, si te quedas en la playa después de las 3 a.m., algo silba desde el agua, esperando que lo sigas.